A pesar de que Canadá es el segundo país más grande del mundo, alrededor del 90% de todos los canadienses viven por debajo de esta línea roja, a no más de 240 kilómetros de esto que conocemos como Paralelo 49. Seguro has escuchado acerca de esos programas especiales de inmigración que te facilitan todo para que vivas en donde casi ningún canadiense quiere vivir. Pero ¿cuál es el truco? ¿Te interesa saber por qué ningún canadiense quiere vivir arriba de esta línea roja? Pues en este video te lo voy a decir. Yo soy Víctor y esto es The Mexican Family. Déjame comenzar explicándote en dónde viven casi todos los canadienses y por qué. Esta primera línea que ves en el mapa es la frontera que Canadá tiene con Estados Unidos y, por cierto, es el límite territorial más largo del mundo que existe entre dos países. En total, mide casi 9,000 kilómetros y está trazada en una línea recta imaginaria a lo largo del Paralelo 49. Y es una línea imaginaria porque esa línea recta no es la frontera natural entre ambos países. En realidad, en medio de esa línea se encuentran un montón de ríos, lagos, montañas y accidentes geográficos. A pesar de todo eso, el borde que divide a ambos países fue trazado con una simple y aburrida línea recta que se extiende de punto a punto a lo largo del paralelo. Pero vayamos a lo que nos interesa. Después de Rusia, Canadá es el segundo país más grande de todo el mundo por su extensión territorial, y de hecho sería el país más grande del mundo si contáramos el área total congelada que existe en el hemisferio oeste del planeta. Pero a pesar de tener este vasto territorio que es aproximadamente del mismo tamaño que toda Europa, Canadá tiene una población muy pequeña, tan solo 38 millones de habitantes. Para ponerlo en contexto, Canadá tiene menos personas que el estado de California y aproximadamente la misma cantidad que las personas que viven en países pequeños como Polonia, Perú, Irak o Marruecos. Encima de que Canadá es el segundo país más grande del mundo con una población relativamente pequeña, de los pocos habitantes que el país tiene, más del 90% de los canadienses viven dentro de los 240 kilómetros o 150 millas a la frontera con Estados Unidos. Y mientras más te acercas por debajo de esta línea a la frontera, más va aumentando el número de habitantes. En esta gran área entre la frontera y la línea roja, viven el 90% de los canadienses. Más abajo, justo aquí, viven el 72%. Y el 50% de todos los canadienses que habitan en el país se concentran en esta pequeña área. Más de la mitad de los canadienses viven en solo dos provincias: Ontario, en donde viven 1 de cada 3 canadienses, y Quebec, donde vive casi una cuarta parte del total de los canadienses. En total, Canadá tiene 10 provincias y 3 territorios. Pero si vemos los asentamientos de estos 3 grandes territorios, que son los territorios del noreste, Yukon y Nunavut, podremos ver que toda esta área está casi deshabitada. Entonces, ¿se trata de poblar territorios vírgenes? Cuidado, que si nadie quiere vivir allí es por algo, y vamos a ver por qué. La primera razón por la que casi todos los canadienses viven por debajo de esta famosa línea roja, tan cerca de la frontera con Estados Unidos, es porque solo una estrecha franja del territorio en el sur y el este de Canadá tiene el clima y la geografía física adecuada para la producción agrícola y el asentamiento de la gente. Además, la economía de Canadá está tan estrechamente ligada a la de Estados Unidos que tiene sentido que la gente viva cerca de la frontera con los Estados Unidos. Y una de las razones por las que la mayoría de los canadienses no quiere vivir arriba de esta línea roja es porque más de la mitad del país se encuentra cubierto por una gran masa rocosa llamada el escudo canadiense o canádico o Canadian Shield en inglés. Y es toda esta región circular roja en forma de herradura que ves en el mapa. Toda esta área está compuesta por roca sólida y se extiende al menos en 8 millones de kilómetros cuadrados o 3 millones de millas cuadradas. Y como te imaginarás, no se puede hacer nada sobre esa roca sólida, que solo está cubierta por una fina capa de tierra.
Allí no se puede sembrar ni cultivar prácticamente nada. En esa tierra la ganadería o la agricultura es prácticamente imposible, y no muchos lo saben, pero en toda esta superficie inhabitable de Canadá también se encuentran algunos de los volcanes más antiguos del planeta y las temperaturas invernales en toda esta zona es extremadamente fría. Por eso es muy difícil que allí se puedan asentar las personas sin comida. Y por eso también la mayor parte de los canadienses se asentaron aquí, por debajo de esta línea roja, lejos del escudo canadiense, donde la agricultura a gran escala sí es posible. No solo porque la tierra es muy fértil, también debido a estos grandes lagos que conforman la colección más grande de agua dulce en cualquier parte del mundo. Y estos lagos son la razón por la que esta parte de Canadá es habitable a diferencia del resto del territorio. Estos grandes yacimientos de agua dulce funcionan también como una especie de radiador o termostato, como un gran regulador de temperatura. Los lagos absorben el calor y enfrían el aire durante el verano, y luego irradian ese calor lentamente a lo largo del otoño, evitando que el área que los rodea se enfríe tanto como el resto de los territorios del país. Y eso hace posible que, debajo de esta línea roja, la producción agrícola se intensifique a gran escala durante el verano y, por cierto, esa también es la razón por la que miles de jornaleros agrícolas de distintas partes de Latinoamérica vienen a Canadá cada año a cultivar nuestros campos. Pero el clima y la actividad agrícola no son las únicas razones por las que aquí se concentran la mayor parte de los canadienses. La otra razón es la importancia que durante muchos años tuvo este río, el río San Lorenzo o St. Lawrence River, y es uno de los ríos más significativos en toda la historia mundial, porque contiene el brazo de mar más grande del planeta, y durante la mayor parte de los últimos 5 siglos fue la manera más fácil para los europeos de explotar el interior de América del Norte. Históricamente, los barcos europeos del Atlántico entraban desde el océano hasta el San Lorenzo y navegaban hacia el sur hasta las peligrosas e infranqueables aguas rápidas que azotan aquí, en este punto donde las embarcaciones debían parar, y es en donde se desarrolló y se asentó la ciudad de Montreal. Hasta hoy, la vía marítima del río San Lawrence tiene una importancia geográfica y económica muy grande para el país, y por eso alrededor de este río se aglomera la población canadiense, porque conecta a los lagos del país con el océano Atlántico y funciona también como una gran autopista para las embarcaciones oceánicas, y esto significa más desarrollo y oportunidades de trabajo que atraen también cada año a miles de inmigrantes al país. Con más de 1,287 kilómetros de largo, la actividad portuaria del río San Lorenzo, que se extiende desde el lago Ontario hasta las afueras de la ciudad de Quebec, es una de las fuentes de ingresos para cientos de empresas en crecimiento, a un ritmo mucho más acelerado que la población. Y es por eso que provincias como Quebec atraen cada año a miles de inmigrantes para acelerar el crecimiento económico que esta ruta marítima significa. Miles de barcos atraviesan este río cada año desde 1959, cuando se completó un enorme proyecto de navegación entre Estados Unidos y Canadá que desemboca hasta Duluth, Minnesota, a más de 3,000 kilómetros de distancia con la cabecera del Golfo de San Lorenzo, a través de un sistema complejo de lagos, ríos y canales que fueron dragados y conectados artificialmente por el hombre. Gracias a eso, los barcos de alta mar finalmente pudieron viajar libremente entre el Atlántico y alrededor de cada uno de esos lagos conectados con el océano. Allí se establecieron y prosperaron grandes ciudades como Toronto, Buffalo, Detroit, Chicago y Duluth. A través del río San Lorenzo se puede importar y exportar todo a los océanos del mundo, pasando por los puertos de Toronto, Montreal y la ciudad de Quebec, lo que aumenta la importancia de todas estas ciudades y las llevó a convertirse en los principales destinos para los inmigrantes que vienen a Canadá desde el extranjero. Y este río fue en gran parte la razón del estallido de la inmigración canadiense. Basta con echar un ojo a los datos históricos de población de Toronto y Montreal en un solo siglo, entre 1881 y 1986.
Durante este tiempo, la población de Toronto explotó absolutamente de una pequeña ciudad de 86,000 habitantes a una gran ciudad de 2.2 millones. Hasta el día de hoy, Toronto sigue siendo uno de los destinos favoritos para la inmigración de habla hispana, gracias a la conexión de este río con el lago de Ontario. Mientras que la isla de Montreal pasó de tener una población de 150,000 a más de 1.7 millones en el mismo periodo de tiempo, y esa es una de las principales razones por las que actualmente alrededor del 70% de todos los canadienses viven al sur de esta famosa línea roja, y por eso entre más te acercas a la zona fronteriza, más canadienses hay, es decir, alrededor del 90%. Ahora te diré por qué nadie o muy pocos quieren vivir arriba de esta línea roja. La mayor parte de la superficie entre los 3 grandes territorios de Canadá está congelada y se considera inhabitable. Pero aún así, esta región del país sí tiene algunos habitantes, que son en su mayoría los pueblos originarios llamados Inuit y muchos más. Pero esta zona norte, aunque podríamos pensar que es una gran parte del país, en realidad tiende a ser ignorada en gran medida por el resto de Canadá, al no ser un área habitable ni cultivable, no solo debido al famoso escudo canadiense del que ya hablamos, también porque tiene algunos de los inviernos más largos y fríos, con fuertes nevadas y un suelo perpetuamente congelado. Por eso es que, si lo vemos en un mapa, gran parte del norte de Canadá, al no ser climatológica ni geográficamente productivo, no puede soportar grandes poblaciones humanas, y esto reduce significativamente la capacidad de carga del país. Pero aún así, algunas partes del norte de Canadá sí son habitables y fértiles, pero requieren de más trabajo y soportar inviernos muy crudos, y por esas razones, pocos son los canadienses que están dispuestos a abandonar el confort de las grandes ciudades en las que se encuentran por debajo de esta línea roja para poblar estas zonas hostiles del país. Claro, la concentración del 90% de la población canadiense en estas zonas también ha generado el encarecimiento de la vivienda y otros problemas de concentración demográfica. Por eso es que la gran mayoría de los programas migratorios que Canadá ofrece, o por lo menos en los que da más facilidades para emigrar, están enfocados en los territorios del norte y las provincias del Atlántico canadiense. Parte de un informe de inmigración del proyecto llamado Come North o Ven al Norte, muestran que incluso el norte de Ontario, en la zona que se encuentra por arriba de la línea roja, en la que nadie quiere vivir, tiene una gran necesidad de personas. De hecho, el informe dice que tan solo para detener la caída del crecimiento poblacional, sobre todo de las personas en edad laboral, el norte de la provincia de Ontario necesita traer a 162,000 inmigrantes que estén dispuestos a vivir en esas zonas específicas de la provincia. Para intentar poblar estas partes del norte del país, desde enero del 2019, el gobierno federal anunció el lanzamiento del proyecto piloto de inmigración rural y del norte en un esfuerzo por atraer a miles de nuevos inmigrantes canadienses a esas zonas rurales y remotas de Canadá, incluidos, por supuesto, el norte de Ontario. Estos programas de inmigración están diseñados para utilizar a la inmigración como un plan de emergencia para satisfacer las necesidades del mercado laboral en los territorios que se encuentran por encima de esta línea roja, para intentar abatir un problema que se está agravando aún más, y es que los jóvenes canadienses que nacen en estos territorios emigran a la provincia de Ontario, o British Columbia o Quebec en busca de más y mejores condiciones de vida. Y si a esto le agregamos el envejecimiento de la población, pues el problema se vuelve aún más grave. En teoría, estas medidas deberían de funcionar, pero también existe un problema aquí, y es que muchos de los nuevos inmigrantes vienen al país a través de estos programas pilotos de inmigración para las provincias del Atlántico o para los territorios del norte, porque saben que a través de estos programas es más fácil emigrar, y saben también que a través de estos programas agilizan la residencia permanente. Y este es el problema, que una vez que muchos de estos nuevos inmigrantes obtienen su residencia permanente en Canadá y ya no tienen la obligación de quedarse en esos territorios del norte, es cuando abandonan esas zonas del país para volverse a mudar a unas de las zonas por debajo de esta famosa línea roja, y el ciclo se vuelve a repetir. Por eso, el gobierno canadiense ha lanzado
estos nuevos programas regionales con distintas estrategias para tratar de que los nuevos inmigrantes permanezcan allí y se sientan más identificados con esas regiones y eviten mudarse a las grandes y saturadas zonas urbanas de Canadá por debajo de esta famosa línea roja. Bajo el actual Plan de Niveles de Inmigración 2021-2023, el Ministerio de Inmigración espera dar la bienvenida a 411,000 nuevos residentes permanentes este año, mientras que el año pasado se recibieron a 401,000 inmigrantes, el nivel más alto en la historia de Canadá. El plan actual tiene como objetivo también dar la bienvenida a 241,500 inmigrantes de clase económica a Canadá este año a través del programa Express Entry, nominación provincial, programas de Quebec, entre otras más. Y el resto serán programas de reunificación familiar y a través de programa de refugiados. El gobierno canadiense proporcionará una actualización importante en febrero, cuando anuncie su plan de niveles de inmigración 2022-2024. Y los analistas de inmigración estiman que ese anuncio podría centrar los objetivos migratorios de Canadá para este año y los próximos 2, enfocándose en atraer más inmigrantes para poblar las zonas que enfrentan serios problemas de población. Dime en los comentarios si tú estarías dispuesto a vivir por encima de esta línea roja y si te ha gustado este video, ayúdame regalándome un like y suscribiéndote al canal. Yo soy Víctor y te veo en el próximo video.